Venezuela enfrenta una crisis que va más allá de lo político, luego de significativas caídas en su crecimiento económico y una hiperinflación. ¿Cómo se proyecta la economía de Venezuela? Lo discutimos. Y para analizar este tema ya está con nosotros Alejandro Arreaza, economista para la región andina en Berkeley. Bienvenido a CNN Dinero. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Comencemos haciendo un breve diagnóstico de la situación económica de Venezuela hoy en día. Hemos visto largos años de una hiperinflación galopante. Ahora parece haberse reducido el aumento de precios. Lo peor ya pasó. Hay una recuperación. Dejó de caer Venezuela. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, la situación económica de Venezuela sigue siendo muy compleja, ¿no? Sí ha habido algún tipo de estabilización, pero una estabilización en un piso muy bajo, pues, ¿no? O sea, Venezuela perdió más del 70% del Producto Interno Bruto en la crisis que viene viviendo desde el año 2013. Y aunque ha habido un pequeño rebote, todavía sigue en niveles muy bajos de actividad económica. Igualmente con la parte inflacionaria, pues la economía se ha dolarizado de una forma, digamos, informal, y eso ha contribuido a estabilización, a una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios. Sin embargo, sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo y de la región, pues, ¿no? En estos momentos el país no tiene acceso a mercados financieros internacionales, no hay fuentes significativas de inversión en el país, y cualquier posibilidad de recuperación sostenible en el tiempo depende en gran medida de la capacidad de reinstitucionalizar el país y de solventar la crisis política que él vive. ¿Cuáles son los escenarios posibles para Venezuela y una posible recuperación? Si continúa Maduro, esa recuperación no se da. Si finalmente quien accede al poder es la oposición, como está reclamando con sus denuncias de fraude, ¿eso cambiaría? ¿Cómo impacta toda la cuestión política post-elecciones en la economía de Venezuela? Sí, el escenario de continuidad es un escenario donde es difícil ser muy optimistas en el plano económico, ¿no? Por un lado, bueno, existen las sanciones que están sobre el país que limitan la capacidad de acceder a recursos y que de alguna manera aíslan al país de acceso a financiamiento internacional. Ahora, más allá de eso, incluso si las sanciones fuesen de alguna manera flexibilizadas, el gobierno de Maduro tiene unos grandes problemas de credibilidad, dado el track record que tiene, pues, ¿no? Con lo cual es muy difícil que ante una institucionalidad tan frágil el país pueda atraer cantidades significativas de capital que serían necesarias para poder rehabilitar su economía, ¿no? Del otro lado, bueno, yo creo que aunque la aparente manipulación del resultado electoral en el domingo pasado de alguna manera genera aún más incertidumbres sobre el futuro, eso no necesariamente mata la posibilidad de una transición, pues, ¿no? Todavía acá hay esfuerzos por algún tipo de salida negociada que no pueden descartarse. Ahora, más allá de eso, creo que es importante destacar que Maduro fue a esta elección en búsqueda de dos cosas, que fueron reconocimiento internacional y una flexibilización de sanciones. Ambas parece poco probables que pueda obtenerlas, pues, ¿no? Deuda de Venezuela y con los organismos internacionales. También pensando en estos dos escenarios postelecciones con Maduro o si finalmente llegase a acceder al poder la oposición. ¿Cómo queda Venezuela en el mercado internacional con uno o con otro? Venezuela lleva ya prácticamente 7 años en default con su deuda en los mercados financieros internacionales, ¿no? Y en las condiciones actuales es poco probable que si Maduro se mantiene en el poder se pueda hacer algún tipo de reestructuración de la deuda. Pues, ¿no? Empezando porque bajo el marco actual de sanciones, el país no tiene la posibilidad
de hacer emisiones nuevas de bonos que serían necesarias para poder completar cualquier tipo de reestructuración. Y anterior a eso, inclusive, tenemos el problema de reconocimiento, pues, ¿no? Que si el resultado de la elección no es reconocido, incluso no queda claro quién es la autoridad legítima en Venezuela y con quién pudiesen negociar los acreedores, ¿no? Así que por ese camino pareciera muy difícil un restablecimiento y una solución del problema de la deuda, pues, ¿no? En el escenario contrario, creo que es muy diferente. Pues una vez que tú tienes un gobierno legítimamente electo o legítimamente reconocido por la comunidad internacional, allí se pueden comenzar a dar pasos que abren la posibilidad de que se entre una negociación con los acreedores, el país pudiese entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales que pudiesen proveer recursos para la recuperación económica, y esa recuperación económica igualmente sería beneficiosa inclusive para los acreedores, dado que la capacidad de pago que pueda tener el país y la capacidad de honrar con sus compromisos en el mediano y largo plazo depende justamente de la capacidad de restablecer su economía y particularmente de rehabilitar la industria petrolera, que es el corazón de la economía venezolana. Justamente allí quería ir. No podemos hablar de Venezuela si no hablamos de petróleo. ¿Cómo se ve el petróleo de aquí en adelante, teniendo en cuenta que Venezuela está en niveles de producción muy bajos de lo que ha sido su récord, su historia? Ha bajado muchísimo. ¿Cómo puede recomponerse eso? ¿Hay planes de que se recomponga con Maduro en el poder? ¿Cuáles son los planes que ha dicho la oposición también para la industria petrolera? En un, digamos, que es algo completamente central de Venezuela. No podemos eludirlo. Sí, bueno, si recordamos, Venezuela llegó a producir alrededor de 3 millones de barriles de petróleo, pues, ¿no? En el punto más álgido de la crisis, la producción petrolera cayó a cerca de 400.000 barriles. Hoy el país está produciendo alrededor de 850.000 barriles. Bueno, ahora, buena parte de esa recuperación que se ha dado a lo largo de los últimos 2 años viene principalmente por lo que ha sido la recuperación de los precios del petróleo luego de la pandemia, pues que de alguna manera ha permitido que el crudo venezolano pueda ser todavía comerciable en los mercados financieros, en los mercados petroleros internacionales, a pesar de los descuentos que tiene que absorber por las sanciones, ¿no? Sin embargo, la capacidad de recuperar adicionales barriles de donde estamos el día de hoy depende en buena medida de la capacidad de atraer inversión privada al sector petrolero, dado que PDVSA, que es la empresa petrolera nacional, no cuenta con recursos para hacerlo, pues, ¿no? Y eso solamente puede ser factible en cantidades importantes en un escenario de reinstitucionalización del país que le brinde un mínimo de certidumbre a los inversores que estén dispuestos a entrar, ¿no? Bajo un escenario de continuidad de Maduro, pueden haber acuerdos pequeños como los que se ha logrado hacer con Chevron, que de alguna manera han rehabilitado y han contribuido a parte de esa recuperación de la producción que hemos visto, pero eso tiene un alcance limitado. Pues algunas de estas empresas han expresado públicamente que no están dispuestas a inyectar nuevos recursos en Venezuela y lo que están es simplemente como que recirculando los recursos que sus mismos proyectos están generando. Pues están, si se quiere, una estrategia de minimización de pérdidas. Pues no tenían activos que antiguamente no podían operar en Venezuela. Algunos espacios que se han abierto en temas de sanciones le han permitido retomar accesos a esos activos, pero no están realizando inversiones significativas que lleven a aumentos de producción en magnitudes que puedan ser considerables. Alejandro, te pregunto por último, en este panorama bastante sombrío que vemos para la economía venezolana en los próximos meses, sea cual sea el desenlace político que termine dándose, ¿hay alguna luz, alguna oportunidad en algún sector de la economía que pueda verse o el futuro que se ve son los próximos meses bastante oscuros, pase lo que pase? Bueno, hay sectores de la economía que se han beneficiado un poco dentro
lo que ha sido este rebote que ha habido en los últimos años. Pues ahí estamos hablando principalmente de sectores de servicios, pues, ¿no? Ahora, los sectores claves de la economía, como son petróleo, construcción y otras áreas que implican mayores cantidades de recursos, permanecen estancados a niveles muy bajos, ¿no? Y sobre todo lo que estamos viendo es que este es un crecimiento que se da de una forma muy desigual, pues, ¿no? Concentrado principalmente en grandes zonas urbanas, sectores muy específicos, mientras que las grandes mayorías del país están quedando excluidas y poco beneficiadas de esta recuperación, pues que es un poco lo que estamos viendo que está impactando también la situación política. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros. Era Alejandro Arreaza, economista para la región andina en Berkeley. Gracias por estar con nosotros. Gracias.